Muy buenos días. Nuevamente gracias por acompañarnos en estos espacios de innovación para el sector agropecuario, creados por el CEDAIT, que es el Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial, y la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Como siempre, el agradecimiento para Ingenia, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, quienes son los que nos apoyan para llegar a ustedes a través de estas herramientas tecnológicas. Nuestra conferencia de hoy, ABC de las veedurías ciudadanas. ¿Y quién mejor para enseñarnos de qué se tratan estos mecanismos de control social que la presidenta de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, Mónica Patiño Santa? Al final de la presentación de Mónica, formularé las preguntas que se desarrollen en el transcurso de la presentación. Bueno, le doy paso a Mónica. Mónica, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por estar dispuesta pues, a enseñarnos qué son las veedurías, de qué se tratan, cuál es su función, quiénes la conforman y todo lo que tiene que ver con estos mecanismos pues, que tenemos los ciudadanos para hacer control social. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, estamos en eso pues para aprender y todos los días, todos los días aprendemos cosas diferentes. Yo también estoy en el largo proceso de estar en el aprendizaje. Lo poquito que sé lo puedo multiplicar perfectamente, no tengo ningún inconveniente, porque para eso lo estoy aprendiendo, para multiplicarlo. Bueno, mi nombre es Mónica Patiño Santa, soy presidenta actual de la Red Nacional de Veeduría, excomisionada nacional para la lucha contra la corrupción. Hace poco nombraron a la nueva comisionada, que es del Cesar, del Cesar. Y hoy por hoy estamos todos unidos para trabajar arduamente contra la lucha contra la corrupción, y valga la redundancia como tal. Bueno, bienvenidos a todos. Perdón. ¿Quiénes somos? La Red Nacional de Veedurías es la unión de muchas veedurías legalmente constituidas ante Cámara de Comercio y ante personerías municipales de todo Colombia. Resulta que las veedurías solo se registran entre esas dos instancias, no hay otra instancia más que legalmente autorice ese registro. Y nuestro enfoque como Red Nacional de Veedurías es apoyar la constitución de veedurías, asesorar el ejercicio veedor, transversalización de experiencias en el control. ¿Qué significa eso? Que las veedurías de, por ejemplo, medio ambiente del Caquetá y las veedurías del medio ambiente de Córdoba, de Cundinamarca, digámoslo así, del Cesar, se pueden unir y empezar a transversalizar, o sea, informar toda esa presentación de experiencias negativas y positivas que existen y que mejorar los procesos. O sea, si nosotros aprendemos de las experiencias de los demás, vamos a mejorar muchas cosas. Eso es importante también tener en cuenta. Y lo otro es que nosotros damos capacitación, formación en todo lo que es el ejercicio de veeduría y control social, enfocado en lo ético. Es muy importante para nosotros la inclusión también, el tema de la discapacidad, el tema de las mujeres, es muy importante para nosotros ser incluido dentro del proceso. Tenemos unos objetivos que como objetivos es mejorar la cultura organizacional del ciudadano veedor, apoyar a prevenir los riesgos de los presuntos hechos de corrupción, fortalecer las veedurías ciudadanas, mantener un mismo idioma veedor, ¿cierto? Basados en el respeto y la ética, actualización jurídica de todo el tema normativo, crear lazos de alianzas con las redes institucionales de apoyo a las veedurías ciudadanas, y no solamente con las redes, sino también con los entes de control. Formar a formadores, eso es importante para nosotros, que nosotros podamos formar a un ciudadano que sea veedor y que ese sea multiplicador de las buenas experiencias y las buenas prácticas.
entre otros objetivos como tales. Nosotros estamos presentes en Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Tolima, Meta, San Andrés y Providencia, Cesar, Córdoba, Boyacá, Pasto. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos en este momento actualmente 871 veedurías adscritas. Actualmente tenemos una convocatoria abierta para quienes deseen como veedurías y adscribirse como benefactores de la Red Nacional de Veedurías. Nuestro enfoque en este momento es llegar a las 1000 veedurías adscritas a nosotros de todo Colombia y al parecer es muy posible que lleguemos a esa meta. Ahora sí, comencemos al grano. Hay 3 tipos de control en Colombia. Entonces encontramos el tipo de control institucional, el control político y el control social. En el control institucional encontramos varias líneas como tal. Encontramos el control administrativo, que es donde nosotros digamos, comúnmente llamamos el control interno, que en todas las alcaldías y todos los entes públicos, bien sea centralizados o descentralizados, deben de tener dentro de su organigrama el control interno. El control fiscal, que de por sí el control fiscal lo hace solamente una entidad dividida en 3, que se llama Contraloría. Entonces existe la Contraloría Nacional, la Contraloría Municipal y la Contraloría Departamental. Cuando hablamos de las 3 Contralorías, estamos hablando de Contraloría General de la República, se enfoca a 2 líneas. Entre esas 2 líneas es el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías. Ambos sistemas, ellos lo único que hacen es verificación de ese control como tal a esos 2 presupuestos. Ellos no se meten en las contralorías departamentales ni en las municipales. Por lo tanto, la Contraloría Departamental se enfoca a los municipios que no tienen contralorías municipales y revisan todo lo que es presupuesto, todo el fisco, la plata, el recurso que tiene dentro de la administración en los alcaldes. Y eso sí, no se meten en los recursos que tienen que ver o son, digamos, proporcionados por el tema del Sistema General de Regalías o el Sistema General de Participación. Para eso está la Contraloría General de la República. Y la Contraloría Municipal, que se enfoca solamente en lo que es el fisco del municipio, no más. Ese enfoque no más. Todas 3 son autónomas, son independientes, la una no depende de la otra y por lo tanto hay que dejar como claro esa parte. Está el control jurisdiccional, que estaríamos hablando de las personerías como tal, estaríamos hablando de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y todas esas entidades que hacen parte del órgano público. Y el control disciplinario, que el control disciplinario se enfoca mucho a la función del funcionario público, valga la redundancia, el tema disciplinario, su labor como funcionario, cómo lo ejerce de una manera disciplinadamente. Ahora encontramos el control político, y en el control político vemos que solamente 3 entidades lo hacen en Colombia. Está el Congreso de la República, que le hace control político a el presidente de la República. Están las asambleas departamentales, que le hacen control político a los gobernadores. Y está el control político de los consejos municipales, que le hacen control político al alcalde. Esos 3 entes son los únicos que se encargan de hacer el control político en Colombia. Ahora nos enfocamos al control social, que es el que nos tiene acá en esta capacitación o en esta charla como tal. Y el control social se ha enfocado mucho a 4 líneas. Y dentro de esas 4 líneas, qué pena, esas 4 líneas están las veedurías ciudadanas, están las juntas de vigilancia, están los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios y están las auditorías ciudadanas. Por eso encontramos dos leyes. Dentro de la primera es la 850 que, digámoslo así, regula no, más bien orienta y legaliza el tema de veedurías ciudadanas. Y la ley 1757 que nos habla desde el artículo 60 hasta el artículo 72 sobre control social y veedurías ciudadanas, también nos habla sobre las redes de veedurías ciudadanas y todo este proceso de control social como tal. Vamos a encontrar unos alcances, que eso es importante que todos los veedores lo vayan a tener en cuenta. Son 8 alcances, dentro de esos alcances encontramos solicitar información pública, ¿cierto? Presentar observaciones,
presentar preguntas, quejas y reclamos ante las autoridades competentes, presentar acciones populares, presentar acciones de cumplimiento, presentar acciones de tutela, participar en audiencias públicas y hacer uso de los recursos de acción pertinentes, ¿cierto? Ahora encontramos una en los alcances y otra es los objetivos del control social. Y entonces dentro de los objetivos del control social encontramos fortalecer la cultura de lo público, contribuir a mejorar la gestión pública, basados en la eficiencia, eficacia y la transparencia de todo este proceso, prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión, ¿cierto? Fortalecer la participación ciudadana, apoyar y complementar la labor de los órganos de control. No significa que vamos a ser los mejores amigos, tampoco vamos a ser los enemigos, pero sí vamos a ser aliados dentro de este proceso. Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales, promover el liderazgo y la participación, poner en evidencia las fallas en la gestión pública y contribuir a las garantías y al restablecimiento de los derechos sociales. Entonces ahí, basados en lo que acabo de informarles sobre el objetivo y los alcances, vamos a mirar qué es una veeduría como tal. Entonces, dentro de qué es una veeduría ciudadana, es una herramienta democrática de representación legalmente constituida y debidamente registrada ante personerías y cámaras de comercio. Es un derecho y es un deber social. Pero también encontramos de que una veeduría ciudadana no se registra con una sola persona, sino de 2 en adelante, es plural. De 2 en adelante y no tiene límite de cuántas personas se pueden registrar dentro de una veeduría. Tampoco tiene límites de edades. Eso hay que dejarlo como claro, eso es uno de los vacíos que tiene la ley 850 como tal. ¿Y en qué momentos se puede ejercer veeduría como tal? Es en el antes, en el durante y en el después de cada proceso. En el antes, cuando incluye el momento de la propuesta, cuando se ve la formulación de una idea para la creación de un proyecto. En el durante es cuando se ejecuta o cuando se está en el momento de la licitación, para el momento de cuando se va a crear ya el contrato. Y el después, en el momento en que se firma el contrato, de ahí en adelante es donde podemos empezar a revisar. Hay algo que es importante, que cuando una veeduría, porque para todos los ejercicios de veeduría es diferente, cuando una veeduría es de obras públicas, hay que tener en cuenta que una veeduría no termina cuando entregaron el puente, entera satisfacción, sino que de entera satisfacción 5 años más por el tema de las pólizas de cumplimiento. Entonces puede que se entregó entera satisfacción y a los 3 años después de haberse entregado se cayó el puente. Hay que ejecutar las pólizas o hacerlas efectivas. Entonces ahí las veedurías también pueden continuar haciendo su ejercicio de control. ¿Qué se necesita para formar una veeduría como tal? Es dentro de una acta de constitución. En esa acta vamos a tener solamente el objeto, o sea, puede ser el nombre de la veeduría, el objetivo, que es muy importante, a qué le voy a hacer veeduría, si al plan de desarrollo municipal, si a un proyecto número tal, si a la obra número tal, o sea, todo debe tener un objetivo y tiene que estar plasmado dentro de ese documento. Tiene que quedar claro la duración de ese proceso, de esa veeduría, domicilio. Entonces, duración no tiene. Si usted le pone 20 años puede quedar. Si usted le dice 10 años puede quedar. No tiene límite de duración en las veedurías como tal. Los límites los pone la veeduría como tal, la organización. Los nombres completos de los integrantes y adjuntar fotocopia de la cédula de cada uno de ellos dentro de esa acta. Tiene que dejar claro el orden territorial, si es municipal, departamental o nacional, y tiene que quedar claro si la personería municipal les va a negar el registro de esa veeduría, porque es que la veeduría va a ser departamental, ellos están cometiendo un error y ese error puede ser disciplinario. ¿Por qué? Resulta que cada personería puede y está en la obligación de registrar, no importa si no es de su jurisdicción. Si, por ejemplo, unos ciudadanos veedores del municipio, un ejemplo, municipio de Medellín, no quieren registrarse ante la personería de Medellín, pero quieren registrar ante la personería del municipio de Sabaneta. La personería de Sabaneta está en la obligación de registrarlos, aunque no sean de su jurisdicción. Entonces hay que dejarlo como claro esa parte.
¿Qué impedimentos para ser veedor? Entonces, quienes o cuando aspiran a ser veedores sean contratistas, interventores, proveedores o trabajadores inscritos a la obra, ¿cierto? Entonces, ahí es donde no se puede tener, no pueden ser veedores. Yo voy a ser veedor de mi propio contratista, mi propio contrato, no, tampoco. Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente, parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o unión civil con el contratista tampoco, o interventor del proceso, tampoco pueden ser veedores de ese proyecto. Tampoco pueden ser veedores los ediles, los concejales, los diputados, ni los congresistas. No pueden ser veedores, eso está, digamos, estipulado dentro de la ley 850. En el caso de organizaciones haber sido cancelado su personería jurídica o suspendidos la suscripción dentro del registro de público, ¿listo? Entonces, tampoco pueden ser veedores. Hay que dejar como claro un punto que es importante, que no pueden ser veedores tampoco aquellas personas que hayan sido sentenciados. Y cuando estamos hablando de sentenciados, estamos diciendo que ya un juez ya dijo, usted es, ¿listo? Mientras tanto, usted es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario y por lo tanto tiene el derecho de ser veedor. Hay que dejar eso muy claro. Nos han hablado mucho de que si un veedor, un ciudadano como tal, ha sido sancionado por la policía por salir en fechas no acordes con el pico y cédula, entonces lo multaron por 937.000 pesos. ¿Puede ser veedor? Sí, sí, porque no fue un juez el que te sentenció eso. Es más, eso es una sanción o amonestación como tal, más no fue sentenciado. E incluso estas multas pueden ser pagadas por trabajo social. Para quienes no lo sabían, se puede pagar con trabajo social o con económico, la plata, con dinero. Bueno, ahora entonces nos vamos para el tema ético, los principios rectores de las veedurías, y es muy importante que dentro de las veedurías encontremos la democratización, son los principios que nos da la ley 850, y dentro yo puedo elegir y ser elegido, es importante todo este tema. La autonomía, indispensable, que no haya nadie que esté dentro de la organización que políticamente hablando, quiera, digamos, manejar o manipular la organización. Transparencia, si yo estoy exigiendo transparencia y estoy exigiendo evitar corrupción, nosotros también tenemos que empezar desde nuestra organización a ser transparentes en lo que hacemos, ser éticos y ser muy cautelosos y respetuosos en lo que vamos a hacer. Entonces, la transparencia tiene que imperar siempre en todos los procedimientos que vamos a realizar. Entonces, yo no puedo ser veedor porque me autonombré como veedor. No, yo tengo que ser transparente y tengo que ser legal en lo que estoy diciendo. Entonces, para yo poder ser veedor, tengo que estar registrado con otro compañero, de ahí en adelante con cuantos más quiera, ante la personería y legalizar lo que yo realmente quiero hacer. Igualdad de condición, siempre tiene que haber espacios de participación de igual condición de diversidad. Estamos hablando de temas de género, el tema de mujer, el tema de inclusión, de discapacidad, todo este tipo de cosas es importante que haya una igualdad de condición dentro de la participación interna de unas veedurías. Responsabilidad, si yo estoy adquiriendo un compromiso para poder ser veedor, yo tengo que ser responsable de qué me estoy metiendo y para qué lo estoy haciendo. No porque es que Julanito me dijo y yo quiero meterme porque un amigo me dijo y que me ayuda a hacerlo y luego asuma las consecuencias. No, tengo que saber a qué me estoy metiendo y por qué lo quiero hacer y cuáles son las consecuencias de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ser responsable de dicho. Eficacia, y es el manejo de los derechos, deberes, instrumentos y procedimientos establecidos bajo la ley 850, hacerlos, digamos, más efectivos en todo lo que se está realizando. Objetividad, muy claro, no perder el norte, no ser subjetivos como tal y dedicarnos a lo que es. La legalidad, como ahora le estaba mencionando, tenemos que ser muy legales en lo que realizamos, ser muy discretos, ser muy anticorruptivos,
Eso es importante. Pero hay otros dos principios que nos da la ley 1757 y es la oportunidad y la solidaridad. Y es importante tener en cuenta que buscando el impacto preventivo de su acción, es importante en el momento de adecuado realizar una oportunidad de, digamos, de esclarecer las cosas. Antes de ir a denunciar, vamos a dar oportunidad de 15 días, vamos a mirar a ver si se puede subsanar los errores y si no, entonces ahí sí denunciemos. Y la solidaridad, los veedores tenemos que aprender a ser solidarios entre todos, como veedores, los veedores ambientales con los de salud con infraestructura, y ser un mismo idioma, un mismo equipo, no ser tan independientes, porque a veces la sed de protagonismo nos está abarcando y ese no es el ideal. El ideal es trabajar por un mismo objetivo. Encontramos que para las veedurías lo más importante es conocer los tipos de corrupción que existen en Colombia y entre esos tipos de corrupción encontramos fraude, concusión, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de autoridad, cohecho, falta de ética. Todo este tipo de actos de corrupción es importante que los tengamos en la mente, los conozcamos y que evitemos que estos digamos, lleguen a unos alcances mucho más de los que en este momento han llegado. ¿Por qué hay corrupción en Colombia? Porque los corruptos saben más que los que somos buenos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a tocarnos y a decir, bueno, entonces aprendamos qué tipo de corrupción existen, cómo es que lo hacen para nosotros empezar a atacar desde la raíz y evitar que esto se haga efectivo. Atribuciones que no deben tener los veedores como tal. Entre ellos es no entrar a discusiones dentro de los órganos de control o los ejecutores de los proyectos. Eso pues hace un desequilibrio de desorden dentro de la organización. Cuando son obstinados y se ciegan en sus puntos de vista personales, eso es importante pues que tengamos y seamos, digamos, flexibles y tolerantes en cierto sentido. Fáciles de influenciar. Vamos a encontrar veedores que son muy fáciles de influenciar, pero que también tenemos que, digamos, cubrirnos y evitar este tipo de personas alrededor. Saltar a conclusiones antes de reunir evidencias. A veces nuestros ojos nos engañan y dentro de los ojos encontramos que uno va saliendo con una maleta del apartamento, de la casa, va saliendo y los vecinos lo primero que le dicen, ay, vecino, ¿usted para dónde va con las maletas? ¿Ya se va de viaje? No, voy a ir a devolverlas, me las prestaron. Entonces, a veces nuestros ojos nos engañan y llegamos a conclusiones que no son, y eso es delicado, es muy delicado. Y más cuando nosotros hay personas que multiplican lo que ven sin verificación, eso es mucho más delicado aún, porque los veedores también son objeto de ser denunciados por injuria y calumnia. Entonces hay que tener muy en cuenta y todo ese tipo de cosas. Saltar a los conductos regulares de la organización. Es importante que dentro de cada veeduría haya un reglamento interno que los regule, se autorregulen para evitar problemas, digamos, de orden organizacional interno. Los principios éticos de un veedor es importante tenerlos en cuenta: conducta ética, confianza, la integridad, confidencialidad y discrecionalidad. Yo tengo la confianza de decirle a X persona algo, pero esa persona es tan discreto que no lo va a multiplicar y no se lo va a decir a nadie. Eso es importante, la confianza entre el equipo de trabajo con el que van a hacer el ejercicio veedor. Presentación respetuosa, ser responsables, imparcial, neutrales en lo que están realizando. Recordemos mucho el enfoque basado en evidencias y hechos verificables y no en rumores. Ojo, los rumores no nos llevan a ninguna parte, al contrario, los rumores hacen daño y la idea es que nosotros seamos veedores constructivos y no destructivos. Debemos hacer un buen uso de los datos que vamos recibiendo, diplomáticos, observadores y sobre todo muy independientes, demasiado. Nosotros encontramos un proceso dentro de estas 6 entidades que tenemos para hacer una respectiva denuncia. Entonces las denuncias se pueden hacer físicas, verbales o anónimas. Y las denuncias ciudadanas se pueden hacer ante la Procuraduría, pero en la Procuraduría lo que vamos a hacer es una denuncia de la actuación disciplinaria de funcionarios y empleados públicos. Cuando vamos a hacer una denuncia en la personería es porque la personería vigila el debido proceso de la función pública territorial
derechos humanos, conservación del medio ambiente y el patrimonio público. Entonces, tenemos que identificar muy bien qué clase de denuncia es la que vamos a hacer para poder saber a dónde la vamos a llevar. Vamos a hacer una denuncia en la Contraloría, entonces dentro de la Contraloría estamos hablando del fisco, pero recuerden que el fisco es el dinero, pero también recordemos que hay tres tipos de Contraloría, la municipal, la departamental y la nacional, que es la Contraloría General de la República. Entonces hay que saber también qué tipo de denuncia del fisco es la que vamos a llevar, a cuál de las tres entidades vamos a enviar la denuncia. Denuncias ante la Fiscalía, y la Fiscalía es un órgano que investiga y acusa los presuntos responsables de haber cometido un delito y depende del Poder Judicial, este bajo su supervisión del Consejo Superior de la Judicatura. La Auditoría General vigila todo lo que tiene que ver con la Contraloría, ¿cierto? Las auditorías vigilan todas las Contralorías municipales, entonces, por ejemplo, las Contralorías. Entonces, si yo hago una denuncia de una Contraloría porque es que suspendieron o porque congelaron o porque no me respondieron los derechos de petición o por un sinnúmero de cosas que puedan suceder dentro de una Contraloría, entonces voy a llevar la denuncia a la Contraloría Departamental porque la municipal no me sirvió. No, porque todas son independientes y la Contraloría Departamental no puede hacer nada. Lo que sí debe hacer es llevar la denuncia ante la Auditoría General de la República, que ellos son el órgano de control de las Contralorías, y hay que dejar claro eso. Y por último, la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver mucho con todo lo que son derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ahora, los ciclos de una petición ciudadana, los ciclos como tal, encontramos los diferentes derechos. El derecho de petición, después del derecho de petición encontramos el recurso de reposición. Del recurso de reposición encontramos el de apelación, luego el recurso de queja que encontramos y por último la acción de tutela. Entonces hay que tener en cuenta como es el ciclo como tal o el procedimiento de una petición ciudadana. Los términos para contestar los derechos de petición de una función pública son: las autoridades públicas deben responder las peticiones de interés general o particular en un término de 15 días normalmente. Las solicitudes de información se deben resolver en término de 10 días y las que son de consulta o en términos en 30 días hábiles. Hay que tener como muy en cuenta esas fechas, aunque ahora en época de pandemia salió un decreto presidencial donde las modifican, pero eso es solamente temporal. Ahora sí, este es el marco legal que nosotros encontramos de control social, pero al frente encontramos dentro de esa ley o ese decreto o esa circular, vamos a encontrar el artículo en donde precisamente estamos hablando de control social y veedurías ciudadanas. De todas formas, esos son los datos de nuestra organización. Cualquier duda, con mucho gusto. No sé si de pronto hay preguntas, Jorge Esteban, perdón. Sí, Mónica. Mira, bueno, hay unas que ya respondiste, pero voy a ir formulando en orden. Entonces, el tema de los menores de edad, ya nos dijiste que la ley no lo especifica. Entonces, que es un vacío que tiene en sí la ley, ¿cierto? Sí. Bueno, una pregunta sobre si las personas que conforman una veeduría reciben incentivos. No, sea, como si... es ad honore como tal, pero lo que está, digamos, la labor de la veeduría es gestionar los incentivos, gestionar los recursos. Entonces, para eso hay unas normas que, digamos, la Ley 80 de contratación en el artículo 66 nos están hablando de que el gobierno nacional o el gobierno como tal deberá crear mecanismos de apoyo a las veedurías, pero eso es tan abierto que decir un apoyo puede ser apoyo económico, puede ser apoyo en enseres, puede ser apoyo en asesorías, entonces no identifica exactamente qué tipo de apoyo. Pero los incentivos, eso es más voluntad política que obligación del Estado. Ok. Si se conforma una veeduría para, como decías al principio, que debe tener un objeto claro, cuando se termina, por decir si se está haciendo veeduría un contrato específico, cuando se termina ese contrato, ¿hay que hacer una acción para disolver esa veeduría o simplemente por el tiempo que se estipuló cuando se creó, eso solito pues se disuelve? Sí,
Solito, es más, eso es ya obligación de las personerías depurar, hacer la depuración correspondiente. Ok. Bueno, otra pregunta era el tema de las denuncias ciudadanas, que ya 2 o 3 slides atrás lo respondiste, y también de si los que conforman una veeduría pueden tener consecuencias legales, que ya dijiste que sí, que por injuria y calumnia. Uh-huh. Eso es entonces, Mónica, de nuevo muchas gracias por la información tan valiosa. Aprovecho el espacio para las personas que están conectadas a invitarlos a que conformen pues las veedurías en cuanto al SEDAIT. Nosotros somos un proyecto, una iniciativa que ejecuta recursos públicos, entonces estamos sujetos a control social. Las personas que estén interesadas pueden escribirnos al correo comunicaciones.sedait@uda.edu.co o ingresar a nuestro sitio web, que aquí se los voy a poner en el chat, y en la sección de atención al ciudadano pueden dejarnos sus comentarios o preguntas si las tienen. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Agradecemos también a la Fundación Universidad de Antioquia, que nos apoya en estas iniciativas. Y bueno, por último, Mónica, te quería preguntar, que aquí recibí un último comentario, si es posible que yo pueda compartir la presentación con las personas que se conectaron. ¿Le puedo que presentación? Sí, si es posible tener su presentación. Vale. Yo luego la subo al sitio junto con la grabación y ahí tenemos las memorias. Mónica, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Y estamos a disposición de todo el ciudadano que desee o tenga muchas dudas sobre el tema. Muchas gracias. Feliz día, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Cuídate, chao.